Buenas tardes para todos, bienvenidos a este webinar acerca de interpretación de reportes Unity. Este webinar está encaminado a cargo de la doctora Diana Carvalho, especialista de aplicaciones y adicional coordinadora de nuestro proceso de asesorías en la organización. Así que, pues nada, daremos inicio. Muchas gracias a todos por haberse conectado y bienvenidos a este webinar. Bueno, muy buenas tardes. Como Viviana dijo, entonces mi nombre es Diana Carvalho. Yo soy especialista pues de Quick y adicional pues soy coordinadora del área de asesorías. El día de hoy vamos a ver un tema que es la interpretación de los reportes Unity, que son los reportes de comparación interlaboratorios que se generan a través del uso del software Unity Real Time y de los controles de calidad Biorad que Quick SaaS distribuye pues acá en Colombia. Les voy a compartir entonces la pantalla para que demos inicio entonces a esta capacitación. Ok, entonces como les decía, vamos a revisar hoy la interpretación de estos reportes Unity, que son unos reportes de comparación pues interlaboratorios. ¿Por qué son importantes estos reportes de comparación interlaboratorios? Resulta que hay un numeral de la norma ISO 15189 del 2022 que nos dice que el laboratorio debe tener un procedimiento de control de calidad interno para monitorear la validación de los resultados emitidos por el laboratorio, de acuerdo con los criterios específicos establecidos, que verifica el logro de la calidad deseada y asegura la validez pertinente para la toma de decisiones clínicas. Nos dice que se debe considerar el uso del material de control de calidad de tercera opinión, que también son llamados controles de calidad independientes. ¿Por qué se llaman tercera opinión o independientes? Porque no están ligados a ninguna plataforma. O sea, no es el control que nos da la plataforma de Roche o el que nos da la plataforma de Siemens, es un control totalmente independiente, de marca independiente, que va a venir valorado para las diferentes plataformas que vienen en el mercado, pero digamos que su relación comercial no está como ligada a esa plataforma en particular. Entonces nos dice que debemos utilizar, pues, o que debemos considerar el uso de uno de estos tipos de materiales de control, como son los de Biorad que distribuimos en Quick, ya sea como una alternativa además del material de control suministrado por el fabricante de reactivos e instrumentos de medición. Y nos dice que el seguimiento de las interpretaciones y opiniones se puede lograr mediante la revisión periódica por pares de resultados de los exámenes. Con este reporte Unity realmente sí le estamos dando cumplimiento a este numeral porque estos reportes son reportes de comparación interlaboratorio donde nos van a comparar con un grupo par y con un grupo método. Siendo el grupo par un conglomerado de laboratorios que tienen la misma prueba, con el mismo equipo, las mismas metodologías, las mismas unidades pues, que tenemos nosotros en el laboratorio o que cada participante pues, de este programa tiene, y un grupo métodos que va a ser un conglomerado de laboratorios que van a usar, por ejemplo, la glucosa con exoquinasa, ¿cierto? Van a tener la misma metodología de la prueba, solo que necesariamente no va a ser con la misma plataforma. Esto porque es una ventaja del grupo métodos, porque hay en ciertos casos que digamos que nosotros tenemos una plataforma que no es tan conocida en el mercado o que no tiene como tanta representación, entonces muy probablemente a veces no vamos a tener grupo par, pero el Unity nos da adicional este grupo métodos, porque entonces en muchos casos no vamos a tener grupo par, pero vamos a contar con un grupo métodos o con otro conglomerado de laboratorios que tengan la misma metodología para poder hacer este tipo de comparación. Por eso es importante pues utilizar controles de tercera opinión o controles independientes porque nos van a permitir como tener este reporte, ¿cierto? Para dar cumplimiento a la norma y no solamente para eso, porque eso nos va a servir como un apoyo adicional para verificar el desempeño del laboratorio, así como tenemos controles de calidad externo que pasamos una vez al mes, cada 15 días, cada 3 meses. Este reporte se va a recibir mensualmente y también va a ser una comparación. Nos van a medir por dos indicadores. Va a ser el CBR y el IDS. El IDS es un indicador que me va a hablar como del sesgo, al igual que como con los externos, a nosotros nos dan una calificación sea de Z-score o de SDI, que este es como la distancia que hay entre lo que yo reporto y lo que debería haber reportado en desviaciones estándar. Entonces, en el caso de este control de calidad interno, nos van a hacer una medición así, nos van a dar ese indicador
y el DCBR, que va a ser un indicador de imprecisión, pero más adelante lo vamos a ver. Entonces, este reporte tiene como varias partes, pero en todas vamos a tener una cosa en común. En todas las partes vamos a encontrar una información como principal. Vamos a encontrar qué periodo estamos evaluando. Por ejemplo, acá en este ejemplo dice enero del 2014. Y vamos a tener el número del laboratorio. Cada laboratorio participante en este programa tiene un número asignado como de 6 dígitos, donde este número como que va a ser como cómo se va a reconocer a nivel mundial de qué laboratorio es, ¿cierto? Entonces a cada laboratorio siempre le vamos a asignar este número. Y adicional, pues también van a estar los datos demográficos del laboratorio, como es el nombre, la dirección, la persona encargada pues de la sección. Y al lado izquierdo vamos a encontrar el nombre del lote de control que estamos usando, porque este reporte de comparación interlaboratorio se va a generar, o sea, las partes del reporte son 6. Se van a generar 6 partes por cada área de laboratorio que yo tenga o por cada control de biorrat que yo tenga y esté reportando en el software Unity Real Time. Entonces, si tengo, por ejemplo, química, hormonas, hematología, se me va a generar un reporte de 6 partes para cada una de estas áreas. Acá me van a indicar entonces a qué área corresponde, por ejemplo, en este caso sería el de hormonas, qué lote de control tengo y cuándo es la fecha de caducidad de ese lote. Entonces siempre me va a aparecer como toda esta información y en el software Unity Real Time, pues también cuando yo matriculo este lote de control, él automáticamente va a saber cuál es la fecha de vencimiento. ¿Esto para qué? Para evitar que el laboratorio de pronto empiece a usar materiales vencidos. El software cuando ya sabe que la fecha de vencimiento llegó, cuando ustedes ingresan datos después de esa fecha, les van a quedar como con el último día que se vencía el control. Entonces, por ejemplo, si se vencía el 16 de julio, los datos a partir del 16 de julio, todos van a quedar como si fueran 16 de julio, a pesar de que yo los haya pasado el 17, el 18, porque él ya sabe automáticamente pues que ese lote ya está vencido y que no lo deberíamos estar utilizando. Entonces, está la información pues básica que vamos a encontrar como en todas las secciones de los reportes. Y ahora sí, ¿cuáles son las partes del reporte? Entonces tenemos 6 partes principales que son la evaluación mensual, el posicionamiento del laboratorio, tenemos informes de comparación entre laboratorios, tenemos el histograma de laboratorio, perfil estadístico e histograma de imprecisión y sesgo. Entonces, como les dije, según los lotes de control de calidad que yo tenga, vamos a encontrar estas 6 partes para cada una de las áreas. Entonces, la evaluación mensual, que es la primera parte, va a ser la primera sección del reporte. Vamos a encontrar información acerca de los analitos que tienen un índice de desviación estándar, un SDI, lo que les decía ahorita, superior a más o menos 2 desviaciones estándar. ¿Por qué más o menos? Pues sabemos que nosotros a veces podemos tener sesgos positivos, pero en ciertos casos también podríamos tener sesgos negativos. Entonces, así como el control de calidad externo, también vamos a tener score o SDI por encima o por debajo, pues en este control de calidad interno también lo vamos a tener así. Y él me lo va a rechazar cuando estoy superando las 2 desviaciones estándar. Sin embargo, pues siempre va a haber una calificación de cuánto es mejor el desempeño, cuánto es peor, a pesar de que no nos salgamos de las 2 desviaciones estándar, así como lo hacemos con los externos, pero más adelante lo vamos a ver. Y adicional, entonces también nos van a comparar por el índice de coeficiente de variación o el CBR y también nos va a salir en alarma las pruebas que tengan superior a ese CBR a 2 cuando nos comparan con grupo par, pero también nos van a, o sea, estos 2 parámetros siempre nos los van a calcular con grupo par, que es el grupo ideal porque es un conglomerado de laboratorios que tiene mi mismo equipo, mi misma metodología, mi mismo todo, pero en ocasiones, como les dije, podríamos no tener grupo par, entonces también nos van a sacar estos índices para el grupo método. Entonces, siempre, siempre, siempre nos van a hacer los índices con los 2 grupos, a pesar de que el grupo par mío pues sí sea robusto y sí sea bueno, pues también siempre vamos a encontrar la evaluación por la metodología. Y ya en el caso que el grupo par pues no tenga casi comparación, pues obviamente voy a mirar más el método, pues porque obviamente si no tengo grupo par, pues voy a mirar ese método. Y entonces aquí siempre en la primera parte van a salir los analitos que tienen como problema, sea por SDI mayor de 2 o CBR mayor a 2, que eso se traduce en analitos que tengan problemas de sesgo o problemas de imprecisión. Este es un ejemplo de cómo nos va a salir el reporte. Entonces, en este caso, que sería la evaluación mensual, la primera parte, este es un lote de marcadores cardíacos. Acá nos sale la troponina, la alarma. ¿Por qué no sale en alarma? Nos está diciendo que el IDS, o sea, el que nos habla del sesgo,
está en 2,16. Recordemos que siempre que supere el 2 o el -2, pues nos va a salir la alarma, pero acá me sale que frente al método. Entonces miren acá que frente al par me dio -0,06, pero frente al método me dio 2,16. ¿Y por qué? Vamos a mirar los datos. Resulta que el método, acá me sale la media del método, o sea, la media de todos los participantes que tienen troponinas por quimioluminiscencia fue de 0,135. Mi laboratorio, que es este, está reportando 0,30. Entonces, obviamente, de 0,30 a 0,135, pues siempre hay una distancia. Nos está diciendo que la distancia es de 2,16 desviaciones estándar. Por eso es que nos queda la alarma. Sin embargo, en estos casos, pues como yo tengo grupo par, y el grupo par ustedes van a ver acá que el laboratorio dice que 81, se considera que a partir de 9 un grupo par ya es significativo. Entonces digamos pues que la alarma me salió frente al método, pero frente al par estoy muy bien. O sea, en este caso pues digamos que uno esa alarma de pronto no le haría como mucho caso, ¿cierto? Pero pues en el caso de que yo no tuviera grupo par, ¿cierto? O que el grupo par fueran dos, tres participantes, pues ya sí miraría más el método. Acá que hay que mirar adicionalmente, acá me salen todos los datos estadísticos del par y del método y de mi laboratorio. Siempre me va a salir la media de mi laboratorio y de los grupos de comparación, la desviación estándar, coeficiente de variación, número de puntos, que es el número de datos pues que se han enviado, y el número de laboratorios. Cuando yo vea que esta imprecisión está muy alta, pues digamos que yo tampoco podría como tomar muchas decisiones con esto, porque cuando un grupo de comparación tiene una imprecisión muy alta, esto me está diciendo que de pronto esta media podría ser no tan real, porque hay muchos datos estadísticos mezclados ahí y por eso de la imprecisión. Entonces, realmente un reporte de comparación interlaboratorios es muy útil, ¿cierto? Porque nos va a mirar cómo estamos frente a los otros, pero hay que tener como estas cosas en cuenta, ¿cierto? De cuánto es la imprecisión de ese grupo con el que me están comparando, cuánto es el número de participantes, porque pudiera ser pues que la comparación no sea tan significativa. Entonces, como les decía, entonces en la evaluación mensual siempre van a salir los analitos que tienen pues problemas de imprecisión o de sesgo. Entonces, en este caso fue la troponina, pero frente al método, vemos que frente al par está muy bien. Entonces, digamos pues que en este caso uno no haría como mayor cosa. Entonces, siempre me va a salir señal de advertencia cuando su SDI o CBR están mayor a 2, que eso ya lo vimos. Me van a notificar cuando me excluyen datos. En ciertas ocasiones la media mía es tan diferente a la de mi grupo que me dicen, no, sus datos no los estamos teniendo en cuenta para tener, o sea, como para meterlo dentro de este conglomerado de laboratorios, porque digamos que tenía CAR.300 y a mí me da, no sé, una cosa como 500 o una cosa muy loca, entonces ellos me sacan como de ese grupo para yo no irle a dañar la estadística como a los otros. Y como les decía, acá me aparecen los detalles estadísticos de la media, desviación estándar, coeficiente de variación, número de laboratorios con los que me están comparando y el número de puntos o datos con el que me están comparando. Y siempre va a aparecer una columnita de mi laboratorio en cada nivel, ¿cierto?, de control, el grupo par y el grupo métodos. Entonces esa era la primera parte. Me van a salir entonces las pruebas que tienen de pronto algún problema. La segunda parte del informe ya se llama posicionamiento del laboratorio. Esta me va a dar una perspectiva general del desempeño del laboratorio para el material de control y mes evaluado, pero acá lo voy a hacer no tanto con los datos estadísticos, sino como más gráficamente. Vamos a encontrar esta gráfica donde donde nos vamos a graficar los dos indicadores que yo les decía que tenemos, que son el SDI y el CBR. El CBR siempre lo vamos a encontrar en el eje X y el SDI en el eje Y. Y va de 0 a 2 y de 0 a -2, porque como les dije, uno puede tener un sesgo positivo o un sesgo negativo. Y acá por colores me van a ubicar como por zonas. La zona A va a ser siempre la mejor parte, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Cuando un analito me queda en la zona A, significa que mi CBR está como menor de 1, porque más o menos esto va de 0 a 2, más o menos la mitad de aquí sería 1. Y mi DS, o pues el SDI también se llama, va a ir de 0 a 1, de 0 a -1. Entonces siempre el mejor desempeño va a ser cuando mi CBR está menor de 1 y mi SDI está menor de 1. Pero ya sabemos que nos excluyen es cuando salimos de 2, pero siempre el mejor desempeño va a ser menor de 1. Y entonces, para que revisemos los indicadores bien qué significan, los que ya les venía mostrando, entonces tenemos el CBR, que es el radio de coeficiente de variación. Entonces, este es un índice de coeficiente de variación
de su laboratorio con respecto al coeficiente de variación del grupo consenso, sea grupo par o método. Ya vimos que siempre nos van a hacer los cálculos con el par o el método, pero ya está en mi elección con cuál grupo me va a comprar. Si yo tengo un grupo par robusto, que tiene buena precisión, que tiene bastantes laboratorios, pues obviamente ese va a ser mi objetivo, compararme con ese grupo par. Pero en casos que no tenga grupo par, pues ya miro también el del método. Entonces la fórmula es la siguiente, es el coeficiente de variación de mi laboratorio, ¿cierto? Frente al grupo, al del grupo de comparación. Entonces siempre me va a salir CBR frente al par y frente al método, como lo vimos en esta diapositiva. Siempre me va a aparecer este CBR frente al par y frente al método. Y simplemente va a ser tomar este CB de mi laboratorio dividido entre el CB del par y del método, y así es que se saca pues este indicador. El CB del laboratorio siempre debe ser menor que el CB del grupo de comparación, porque como nuestro objetivo o el mejor desempeño es que esté menor de 1, se supone que en el numerador, ¿cierto? En el numerador de una fracción siempre debe haber un número más pequeño que en el denominador para que al yo hacer esa división me dé menor de 1. Entonces siempre vamos a esperar que mi CB sea menor. Y también viéndolo en términos pues, de practicidad, pues se supone que un solo laboratorio debería tener menos imprecisión que un conglomerado de 280 laboratorios, ¿cierto? Entonces la idea de ese CBR es que siempre mi CB sea más bajito que el del grupo de comparación. Como les dije, entonces se grafica en el eje X y está representada en una escala hasta 2, pero si el CBR es igual a 1, entonces me queda aquí en esta división exacta, y cuando me queda 1 es porque el numerador y el denominador pues es el mismo número, ¿cierto? Mi CB, por ejemplo, me dio 9 y el del grupo par está 9, entonces me quedaría 9. Y el segundo índice pues que medimos acá es el de IDS o SDI, que se llama índice de desviación estándar. Entonces, en inglés sería Standard Deviation Index y corresponde a una medida de exactitud. La fórmula es la siguiente, es el valor medio del laboratorio, o sea, la media de mi mes, ¿cierto? Uno en el mes puede montar, no sé, 20 datos, 30 datos, depende de la rotación pues del laboratorio, entonces sería la media de esos 20, de esos 30 datos que yo monté al mes, menos, acá dice valor Diana, pero realmente aquí sería la media del grupo de comparación, entonces sería la media o de mi grupo par o de mi grupo método sobre la desviación estándar de ese grupo par o de ese grupo método. Así se saca el SDI y realmente esta fórmula es muy parecida a lo que se usa en el control de calidad externo. Cuando yo estoy haciendo un externo, pues va a cambiar, es la media, ¿cierto? Yo acá tomo la media de mis 30 datos, pero resulta que uno en un control de calidad externo solo está mandando una muestra. Entonces sería el valor de esa muestra menos la media del grupo con el que me están comparando sobre esa desviación de ese grupo con el que me están comparando, y así se saca pues este índice. Se llame a veces Z-score en algunos controles, se llame SDI en otros, pero realmente la fórmula siempre va a ser la misma. Lo que cambia aquí entonces es esta primera parte, que aquí no va a ser solo un resultado, sino que va a ser la media del laboratorio, ¿cierto? La media de los 30 o 20 datos que yo mandé en el mes. Como les dije, entonces esta se va a graficar en el eje Y y va a estar hacia arriba o hacia abajo, pues según si mi media es más bajita que el grupo de comparación, pues va a estar hacia abajo. Pero si está más altica, pues va a estar es hacia arriba. También nos van a excluir, pues o nos va a salir en alarma cuando esté mayor de 2 o cuando esté menor de -2. Me va a salir acá como un triangulito aquí en todo el 2 o en el -2, indicándome que estoy como superando esas dos desviaciones estándar permitidas. Y como dice acá, pues me va a indicar en desviaciones estándar qué tan alejada está la media de mi laboratorio de la media del grupo consenso, sea grupo par o sea grupo método. Ok, aquí en el posicionamiento del laboratorio, entonces este es un ejemplo de cómo se ve el triangulito que les decía ahorita. Por ejemplo, en este caso, el nivel 3 de esta vancomicina, el SDI dio mayor de 2, entonces por eso es que me sale este triangulito hacia arriba, porque estoy superando pues como el SDI permitido. Eh, entonces acá me aparece, en el nivel 1 me aparece organización de gráficas de posicionamiento por filas en los 3 niveles para facilitar su revisión y correlación por prueba, y señalización con flechas fuera de las márgenes que indican que los valores están excluidos del gráfico y superan el umbral de 2. Entonces, cuando el triangulito esté aquí en el eje Y, significa que me excluí de pronto por IDS, y si estuviera acá en el eje X, sería porque de pronto el CBR está mayor de 2.
Y acá ustedes ven un puntico y un cuadrito. ¿Qué significa eso? Como yo les dije, a uno lo comparan por grupo par y por grupo métodos. Entonces el puntico significa cuando me comparan con grupo par. Entonces, ¿cómo se grafica esto? Por ejemplo, frente al grupo par, acá tengo un SDI de menos 0,39. Entonces, como ustedes ven, el puntico se me va hacia abajo porque en este caso la media del laboratorio estaría por debajo de la del grupo par. Y el CBR es de 0,1. Entonces, por eso el puntico queda acá, porque sería como cuando hacíamos en geometría que uníamos en una gráfica el eje X con el Y, es lo mismo. Entonces sería menos 0,39 y 0,1 de CBR en el eje X, entonces unimos la X con la Y y nos queda el puntico acá. Y frente al grupo métodos, que ya nos es el cuadrito. Entonces el cuadrito nos representa frente al grupo métodos. Entonces miren que el SDI frente al método está en menos 0,85, o sea, es mayor que frente a par, que era menos 0,39. Entonces por eso el cuadrito queda más abajito que el puntico y el CBR también queda más alto. En el par me había quedado punto 1 y está en punto 4, por eso es que el cuadrito se ve como más desplazado hacia la derecha y se ve más abajito. Entonces, de esa forma es que se construyen pues estas gráficas. Bueno, aquí un ejemplo pues más grandecito de cómo se ve. Este es el ejemplo de un control de diabetes por método HPLC en porcentaje. Nosotros como Quick pues también distribuimos este tipo de equipos que son para hacer pues hemoglobinas A1C por el método de HPLC. Este es un D10 de marca Biorat también, nosotros también los distribuimos. Entonces este es un ejemplo de cómo se vería. Por ejemplo, aquí en este caso, el puntico y el cuadrito, miren que está muy cerquita. ¿Por qué? Porque dicen que el grupo para el CBR está en punto 2 y el método está en punto 3, o sea, está muy cerca. Y el IDE o IDS, ¿en qué cambia que diga IDE o IDS? Depende del reporte. A veces lo configuramos que salga como en inglés, a veces en español, por eso es que cambia. En algunos clientes se verá como IDE y en otros IDS, pero es realmente lo mismo. Y acá entonces este IDE aparece menos 0,07 y frente a método 0,15, pues entonces por eso nos queda acá como ubicado. Y recordemos que siempre el mejor desempeño va a ser cuando esté menor de 1, pero es aceptable hasta 2. Acá, entonces, en esta gráfica ya nos explican bien los cuadrantes. Tenemos tres cuadrantes que están ubicados por colores. El color blanco siempre va a ser el cuadrante A y va a ser una zona de desempeño aceptable porque ya sabemos que va a tener un SDI o un IDE menor de 1 y un CBR menor de 1. Está el cuadrante B, que ya sería como un verde clarito, que corresponde a una zona de desempeño entre aceptable y marginal. O sea, en este caso, cuando un puntico o un cuadrito nos queda por acá, significa que el CBR está mayor de 1, ¿cierto? O sea, puede ser que el laboratorio sí tenga un poquito más de imprecisión que el grupo de comparación, digamos que puede que el número no sea tan diferente, por eso no me queda pues mayor de 2, pero digamos que eso ya me da indicios de que tengo un poquito de imprecisión y lo mismo con el sesgo, si ya me va quedando mayor de 1, pues voy estando un poquito más alejado del grupo de comparación, o sea, el paro del método, o sea, puedo tener un sesguito un poquito más pronunciado, o sea, hacia arriba o hacia abajo. En esta zona todavía es aceptable, pero ¿por qué la llaman marginal? O sea, en esta área la idea es que nosotros íbamos como identificando porque la prueba pudiera estar un poquito imprecisa o sesgada, a pesar pues de que todavía no tiene más desempeño. Y tenemos el cuadrante C, que este es el verde como oscurito. Esta es una zona de desempeño marginal. Realmente ahí ya sí deberíamos revisar a ver si hay que tomar acciones correctivas para mejorar la prueba, a pesar de que todavía no se nos está excluyendo, ¿cierto? Todavía no se nos está saliendo del 2, pero está mayor de 1,5 la desviación estándar y el CBR también. Y acá, como les decía, entonces siempre que sea la bolita es porque me están comparando frente al grupo par y cuando me están comparando con el cuadrito es porque es el grupo método. Ah, bueno, acá tenemos otra diapositiva, pues, donde nos dicen, pues, otra vez lo mismo, pero nos dicen como esto siempre va a aparecer en el reporte, nos va a dar como unas indicaciones. Nos dicen que el marginal aceptable puede indicar la necesidad de investigar el error sistemático de la precisión, lo que yo les decía, a pesar de que no se esté saliendo, y en el cuadrante C, que sí es el marginal, que sí debemos tomar como alguna acción correctiva. Entonces, en esta parte del informe, pues, ¿qué va a aparecer? Entonces, como les mostré, va a aparecer esta gráfica con la bolita y el cuadrito. Va a aparecer siempre el IDS, el CBR, el número de puntos, el número de laboratorios
y siempre me va a aparecer el par y el método. Como les dije, es muy importante identificar quién es el par y quién es el método para yo mirar con quién me estoy comparando. Acá siempre me va a aparecer cuál es la metodología de la prueba y cuáles son las unidades para que yo revise, pues, por ejemplo, a veces pasa que tengo exclusiones en los reportes y no pasa solo en el interno, en el externo también. Voy a mirar y tengo exclusiones, pero cuando voy a mirar, no, yo no reporto el miri equivalente, sino que reporto, pues, diciendo cualquier cosa, porque ya sabemos que los electrolitos casi siempre son en milimol por litro o mili equivalente por litro. Pero digamos que, por ejemplo, yo lo reportara en gramo de decilitro y me están comparando con un grupo de comparación que da unidades en mili equivalentes por litro. Entonces, en estos casos, pues yo obviamente va a tener un mal desempeño, pero es porque me están comparando con el que no es. Entonces, siempre es muy importante que revisemos que tanto la metodología como las unidades sí sean las correspondientes, sobre todo cuando tengo esas alarmas o esas exclusiones, porque a veces están es como asociadas a ese tipo de malas configuraciones y no realmente porque la prueba esté como mal. Entonces acá siempre me va a poner entonces la metodología, las unidades, me va a sacar pues los indicadores frente al par y frente al método y siempre pues para todos los analitos me va a salir esta información, o sea, para todo lo que yo tenga configurado en el Unity por áreas de laboratorio. Entonces si en química sanguínea, no sé, tengo 30 analitos evaluados, me va a salir estas mismas gráficas y esta misma estadística para los 30 analitos con todos estos, como todos estos cálculos. Aquí, pues otro ejemplo, aquí por ejemplo en la bolita nos indica que la media de la urea nitrogenada, este es un ejemplo de urea nitrogenada configurada por el método de ureasa V con miligramo de cilitro en un equipo Abbott Architect C8200. Ah, bueno, muy importante, también siempre aparece el nombre del equipo porque obviamente yo voy a tener un grupo par y un método, entonces yo necesito saber cuál es mi grupo par, ¿cierto? Obviamente aquí el grupo par va a ser un conglomerado de architects que también tengan pues mi misma prueba. Mientras que el método pues va a ser un montón de laboratorios que tienen ureasa V, pero no necesariamente en este Architect, en otros equipos. Entonces acá siempre acá me dice que la urea nitrogenada reportada por el laboratorio está a 0.41 SDI, vean que aquí el SDI en el nivel 2 dio 0.41, alejado de la medida del consenso. Entonces, en este caso, pues estoy bien, ¿cierto? Acordémonos que hasta 2 nos permite, pero hasta 1 es el mejor desempeño, el desempeño aceptable, entonces aquí estaría bien. Y el cuadrito indica que la medida de la urea nitrogenada reportada por su laboratorio se encuentra a 0.10 SDI, alejado de la medida del consenso. Entonces, vean que aquí en el método me dio 0.1 o 0.10, por eso me dicen pues que estamos a 0.10. Listo. La tercera parte del informe se llama información de comparación entre laboratorios. Digamos que de las partes de los reportes, esta es la que más está siendo usada por el laboratorio. Ya vamos a ver por qué. Aquí vemos que en la segunda parte veíamos la gráfica, ¿cierto? Con los índices, pero de pronto acá no nos ponen cuál es la media del grupo, cuál es el coeficiente de variación, cuál es la desviación estándar, mientras que en la tercera parte sí me va a aparecer. Entonces en la tercera parte va a ser como más completa. Me va a aparecer esas gráficas que vimos anteriormente, pero adicionalmente van a aparecer como todos estos datos estadísticos. Acá me dice entonces que vamos a encontrar los datos mensuales y acumulados para cada nivel de material de control. Ah, bueno, muy importante, siempre nos va a aparecer en el Unity datos mensuales, o sea, del mes. Por ejemplo, si estoy revisando el reporte de Unity de junio, va a ser los datos pues de junio que yo envié y que envió el grupo de comparación, pero también van a salir unos datos acumulados. Por ejemplo, ese material de control o ese lote de control empezó, no sé, en diciembre. Entonces el acumulado va a ser una media que se va a ir acumulando desde diciembre que se empezó ese lote de control y que los participantes empezaron a reportar ahí. Entonces, digamos que la acumulada va a tener muchos más datos estadísticos que la mensual, porque la mensual solamente van a ser los datos del mes, mientras que el acumulado va a coger los de diciembre, enero, febrero, marzo, ¿cierto? En este caso que estamos en julio, entonces los cogería desde diciembre hasta julio, entonces digamos que van a ser muchos más datos y van a aparecer siempre para cada nivel de material de control, ¿cierto? Si el control es, por ejemplo, de química sanguínea y tiene 2 niveles, pues me va a aparecer la información siempre mensual y acumulada para el nivel 1 y mensual y acumulada para el nivel 2. Y van a hacer la comparación para el grupo par y el grupo método. Entonces siempre vamos a hallar también la media, desviación estándar, coeficiente de variación, vamos a hallar el ID o el IDS, el CBR, el número de puntos y el número de laboratorios con el que su laboratorio fue comparado. Entonces por eso este va a ser más completo. Esta es una muestra de cómo se vería.
se ve estas gráficas que habíamos visto anteriormente, pero aquí ya me sale como todos los datos estadísticos. Por eso les decía que esta es la parte como que más se revisa dentro del laboratorio, porque ahí ya tenemos como todos los datos estadísticos como tal. Este gráfico se llama un gráfico de Jouden, ¿cierto? Que fue el que acabamos de ver. Entonces siempre va a tener este gráfico de Jouden, va a tener media, desviación estándar, coeficiente de variación, número de puntos, número de laboratorios y siempre va a haber información del grupo par y del grupo método mensual y acumulado. Acá, por ejemplo, dice que la CKMB, el laboratorio la está reportando por un Architect C8000 y acá me dicen quién es mi grupo par siempre. Me dice su grupo par es un conglomerado de Abbott, Aeroset, Architect, CI y CI Models. Resulta que cuando en estos reportes de comparación interlaboratorio, incluso en los externos también pasa, consideran que, por ejemplo, el Architect C8000 y el C4000 son metodologías muy parecidas y que tienen los mismos reactivos y eso, el grupo par se conforma como de ellos, o sea, no es solamente que me comparen solo con los 8000. Cuando las plataformas son como muy parecidas, entonces como ellos como que las conglomeran. Por ejemplo, en el caso de Vitros, Vitros tiene 5600, 7600, que el 350, el 250, cuando ellos consideran pues que la metodología es muy parecida, que tiene lecturas iguales, el grupo par no va a ser ese 5600 que yo tengo, por ejemplo, en el laboratorio, sino que me va a aparecer como Vitros Microwell Series, por ejemplo. ¿Que eso qué quiere significar? Que ahí están los 7600, los 5600, los 3600, los 350. Entonces siempre el grupo par va a ser como así y nos van a decir quién es mi grupo par como para yo mirar. Y el método, me están diciendo, su método son todos los que hacen inmunoinhibición enzimática, pero no necesariamente con esos Architect. Y si vemos acá, por ejemplo, el grupo par frente al Architect, apenas eran 3 participantes en el nivel 1, o sea, acá dice el número de laboratorios 3, pero cuando vemos el método son 33. Entonces, dentro de estos 33 están metidos estos 3 que eran de estos Architect, pero hay otros 30 que son de otras plataformas que también están reportando. Pero vuelve y juega, les digo que tiene uno que revisar con el grupo método esta imprecisión. Por ejemplo, acá en el nivel 1 está en 166.8, digamos que esa imprecisión es muy alta. Se considera que uno no debería aceptar una imprecisión que esté mayor del 40%, y eso que el 40% ya está un poquito alto. Entonces, siempre que tenemos estos grupos de comparación interlaboratorios, también toca estar como muy pendientes de si mi grupo par tiene buenos participantes, de la imprecisión, pues qué tan buena está, para yo poder como tener en cuenta que esa media sí pudiera ser la real que yo le pongo, porque nosotros a veces estas medias las tomamos como valores diana de nuestras pruebas, pero si yo le tomo una media de estas que tiene una imprecisión tan grande, pues pudiera ser que esa media no sea la acertada para yo ponérsela a mi gráfica. Bueno, acá otro ejemplo, entonces acá me va a aparecer este mismo informe para todos los analitos que yo tenga configurados en el reporte por área, ¿cierto? Acá entonces es el caso de la CKMB, me dice que es inmunoinhibición enzimática, las unidades que son unidades por litro, que está a 37 grados centígrados. Acá ya me dicen entonces cuál fue la media mensual de mi laboratorio y cuántos puntos mandé. Entonces, por ejemplo, para este mes mandamos 43 puntos y me dice que tenía un acumulado de 657. Muy probablemente lo que les dije ahora, este laboratorio puede ser que haya empezado este lote de control desde diciembre y desde diciembre estamos como acumulando esos datos. Acá lo mismo, ya también me aparece quién es mi grupo par, cuál es la media, desviación estándar, coeficiente de variación, el número de puntos, el número de laboratorios, tanto mensual como acumulado, y lo mismo para dato estadístico. Entonces, siempre muy importante uno fijarse que esta metodología sea la adecuada, que tenga configuradas bien las unidades, porque hay casos en los que es algo excluida y realmente es porque tengo las unidades diferentes o la metodología no es la adecuada. O también un indicio cuando yo no tengo grupo par y yo veo que mi plataforma realmente es una plataforma robusta, por ejemplo, un Roche, un Siemens, un Beckman, yo tengo siempre que sospechar si es que estoy mal configurada. A veces aparece que el grupo par es uno, pero yo tengo un grupo o yo tengo un equipo que realmente en el mercado es muy usado. Eso me puede dar un indicio de que tengo que revisar unidades o metodología a ver si es que de pronto estoy quedando mal configurada y por eso me están dejando como solita. Y entonces, como les dije, acá sale por cada material, por cada nivel de control. Este control de marcadores cardíacos, esta referencia pues de acá del ejemplo realmente viene por 6 niveles, pero la mayoría de los laboratorios pues usan 3, entonces por eso me aparecen los 3. Si el laboratorio usara los 6, le aparecía entonces el 4, el 5 y el 6, o si solo usara pues el 1, el 4 y el 5, acá le aparecería 1, 4 y 5. Entonces acá aparece pues lo que ustedes reporten.
Esa era la tercera parte del informe. Ahora vamos por la cuarta parte. Va a ser un histograma. Entonces, en el histograma de laboratorio vamos a encontrar las frecuencias para cada analito y cada nivel de control, donde vamos a observar el comportamiento de la medida reportada por el laboratorio durante los 12 meses en forma gráfica. Entonces, ¿esto para qué nos va a servir? Como para hacer un análisis histórico de la prueba en cada nivel de concentración. Entonces, nos va a mostrar una gráfica de este tipo. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo, estamos hablando de un acetaminofén enzimático colorimétrico y me decía que tenemos datos como desde febrero en un Siemens Dimension XL. Entonces, este histograma lo que nos va a mostrar es cómo han sido las medias durante esos meses que han transcurrido el lote de control, cómo le fue en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, acá quedó como hasta enero, y encima me va a mostrar acá como una barrita acumulada, que va a ser acumulada de todos estos meses. Entonces siempre nos va a aparecer la media, desviación estándar, coeficiente de variación y número de puntos. Y va a haber una señalización cuando por medio de etiquetas y flechas que van a mostrarme como los datos que están por debajo de dos desviaciones estándar. Si ustedes ven esta gráfica acá, tiene una media, acá que dice min, y está a más dos desviaciones estándar y menos dos desviaciones estándar. Es como si fuera una gráfica de Levin y Jenning, pues que estuviera solamente a dos desviaciones estándar y no a tres. Entonces la gráfica va a ser una barra y la barra va a ser como la media, ¿cierto? Entonces a medida que la barra esté más larga es porque la media subió o si está más bajita bajó. Por ejemplo, en este caso de mayo que tiene esta alarma es porque la media estaba en 3.70. Entonces la media acá nos dice que era 16.21, acá al lado izquierdo aparece como el número de la media. Y como ese 13.70 estaba como más alejado de dos desviaciones estándar de ese 16.21, por eso me salió la alarma. Entonces estas gráficas son muy útiles como para yo mirar mes a mes cómo ha sido el desempeño de la prueba, qué tanto va variando esa media. Se supone que es el mismo lote de control, así los lotes de reactivo me cambian, pues a uno no le debería cambiar tan sustancialmente la prueba. Entonces digamos que una de esas gráficas de barras esperaría pues que fueran muy similares, que no cambien tan bruscamente, pero digamos que a veces pasan cosas en el laboratorio, a veces tenemos daño de equipos, tenemos ciertas situaciones que hacen pues que nuestras medidas se desplacen bruscamente. Entonces, en este caso, él me va a mostrar cómo que pasó. Y este histograma también es muy bueno para revisar la imprecisión de la prueba. Resulta que si ustedes ven acá el CB, nos aparece mes por mes. Por ejemplo, en febrero decía que era de 7,2, pero acá en septiembre hubo un mes que, en septiembre hubo un CB de 15,7. Esto también me va a permitir analizar, bueno, la media me subió de 14,59 que la tenía en agosto, julio y junio aún estaba por 14, en septiembre me subió de 16 y encima la imprecisión me subió mucho. Entonces, estas gráficas nos van a permitir como mirar gráficamente cómo están los controles de calidad. Acá yo ya me voy dando cuenta que la imprecisión está subiendo mucho, tuvo que haber pasado algo, algún daño del equipo, algún cambio de lámpara o alguna, pues alguna corrección que yo le hice muy sustancial al equipo para que me haya cambiado tanto. Y este también sirve para algo. Resulta que nosotros a las pruebas, nosotros a veces les ponemos metas de calidad y a veces le ponemos metas que pudieran ser muy estrictas para el desempeño de esa prueba. Entonces, de esta forma podemos verificar si realmente la meta que yo me pongo es como real o es correcta para ese tipo de control. Por ejemplo, no sé, tenemos una prueba que yo le pongo, yo le estoy exigiendo que tenga un 8% de imprecisión, pero yo voy a mirar mes a mes y estoy viendo que en muchos meses a veces no cumplo, ¿cierto? O quedo muy cerquita, por ejemplo, en enero me dio 7,2, pues cumplí, pero quedé como ahí, en marzo me dio 7,8, pero por ejemplo, aquí en el mes de septiembre no estaría cumpliendo. Entonces, en ese caso, pues esto le sirve a uno como para mirar si las metas que yo me estoy poniendo, si son reales, si son alcanzables. Para esto, entonces, también es muy bueno este histograma. Acá otro ejemplo. Lo mismo siempre uno tiene que revisar el enrolamiento de la prueba o la configuración, porque obviamente si yo estoy acá mal configurada por método, por unidades o hasta por equipo, pues me van a comparar con el que no es. Entonces siempre revisar muy bien esto. Acá en este ejemplo, por ejemplo, del ácido láctico del nivel 1, pues vemos que la media sí varió un poquito, pero digamos pues que no se ve así como ahorita que pasaba de un 16 a un 13 con alarma. Miren que acá la media está como, o sea, todas las barritas están muy cerquita de esta media, a veces se bajan un poquito, pero digamos que son como muy estables.
y por la imprecisión estaba en 1,2, 1,5, 1,7, pues digamos que tampoco es que se haya subido mucho, se subió más como en el mes de abril, pero entonces de esta forma es que revisamos. Y acá para el nivel 2 pues también se ve que, por ejemplo, en el mes de mayo la media estaba en 1,32 y luego fue bajando como para junio y se mantuvo como más estable en el resto del mes. Y acá, como les dije otra vez, siempre le ponen la acumulada como de todos los meses que llevamos con el número de puntos, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Bueno, la quinta parte del reporte ya se llama perfil estadístico. En este reporte, entonces, nos van a comparar estadísticamente los datos de usuario con tres grupos estadísticos. Entonces, hasta la parte 4 del informe que llevábamos, nos estaban comparando siempre con grupo par y grupo métodos. Pero resulta que aquí en el perfil estadístico también van a comparar con todos los laboratorios. O sea, ya no importa si la glucosa está por exoquinasa, no van a comparar con todas las glucosas de toda la gente que reportó, así la tengan por oxidasa de peróxido trínder, bueno, que la tengan por otra metodología, pero entonces todos los laboratorios va a hacer eso, va a ser todos los laboratorios que tengan glucosa, independientemente de la metodología y del equipo que estén utilizando. Entonces, este perfil nos va a permitir ver la evolución del laboratorio. Los datos numéricos se muestran para el trimestre en curso y para los últimos 12 meses. Entonces, acá también va a cambiar en que la comparación en las partes anteriores siempre era por mes y acumulado. Aquí va a ser por trimestre y por acumulado de 12 meses. Este perfil estadístico entonces va a tener tres secciones diferentes. Va a tener la sección 1, que van a ser unas tablas con 2 y 3 desviaciones estándar de laboratorio para trimestre y año en curso, así como estadísticas de resumen para su laboratorio y el consenso del grupo. Aquí en esta fotico se ve un poquito borroso, pero acá se los traje sección por sección. Entonces está la sección 1. Me dice que me aparecen unos rangos de 2 desviaciones estándar y a 3 desviaciones estándar para cada analito, ¿cierto? Acá me va a aparecer mi laboratorio, me va a aparecer la media del mes, del trimestre y del año, va a aparecer la desviación estándar, coeficiente de variación, el número de puntos que envié, y va a aparecer en un grupo par, un método y todo el laboratorio, lo que les decía ahorita. Entonces ya no va a ser solamente con grupo, método y par, sino que encima van a poner la comparación de todos los laboratorios. De todos los laboratorios van a decir cuál fue la mediana, cuál fue la media, desviación estándar, coeficiente de variación, y me va a aparecer este sesgo o este error sistemático. ¿Para qué me aparece este error sistemático? Porque vamos a ver enseguida que esto nos va a tener como una comparación por percentiles, y cuando yo me comparo por percentiles es como importante saber cuál es el sesgo y cuál es la imprecisión que tengo frente a ese método, frente a esos laboratorios y frente a ese grupo par, porque de esa forma yo puedo también calcular errores totales para mis pruebas. Resulta que nosotros muchas pruebas le ponemos errores totales de variabilidad biológica, de CLIA, de Rileyback, pero en algunas ocasiones esas metas o no hay para la prueba que yo estoy buscando, porque esas solamente salen para las pruebas que realmente se afectan por una variación biológica, ¿cierto? Por ejemplo, las de variabilidad biológica. Yo si voy a buscar una meta para un HIV, pues no lo voy a encontrar ahí, ¿cierto? Porque se supone que un antígeno o un anticuerpo contra alguna hepatitis no va a ser normal pues que yo la tenga en el cuerpo, por ende no va a tener variación biológica. Mientras si yo busco una creatinina, un BUN, un colesterol, pues eso sí va a tener variación biológica porque realmente pues todos los seres humanos vamos a tener esas sustancias en el cuerpo. Entonces, para estos casos que tenemos pruebas que no se les puede poner metas, por ejemplo, por variabilidad, que buscamos las fuentes de Rileyback, de CLIA y tampoco las encontramos, digamos que esta comparación por percentiles va a ser muy útil porque yo puedo como calcular el error total que le va a poner a las pruebas. Incluso algunas que tengan variabilidad, a veces variabilidad biológica óptima me dice, no sé, es 13, y yo que mi gráfica se me ve pequeña, que yo todavía le puedo exigir un poco más, entonces digamos que por percentiles también puedo buscar como metas que me hagan como exigirme un poco más, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces la idea de la sección 1 es eso, que me aparecen estos rangos a 2 desviaciones estándar, que simplemente como se sacan, uno toma la media de uno, ¿cierto? Le suma 2 veces la desviación estándar y se la resta 2 veces y así se saca ese rango. Lo mismo de la tercera desviación estándar, toma la media, le resta 3 veces la desviación estándar, se la suma 2 veces y así se sacan los rangos. Cuando nosotros vamos a verificar los valores de inserto, pues va a ser igual, los insertos van a venir con una media y con unos rangos, pues esos rangos, ¿cómo se calcularon? De esta misma forma.
media más 2 veces la desviación estándar o menos 2 veces la desviación estándar, entonces así se sacan como estos rangos. La sección 2 del reporte, vamos a ver dos histogramas. Uno va a ser la ubicación de la media de su laboratorio y el segundo va a ser la imprecisión de mi laboratorio frente a la imprecisión del grupo consenso. Entonces sería como este histograma que vemos acá, que se ve chiquito, pero ahorita les voy a mostrar un modelo de Unity ya grandecito para que lo vean mejor. Entonces sería esta. Entonces, como les mostré, tenemos dos gráficas. Entonces tenemos una gráfica de, esta es la ubicación frente a la distribución de medias de los grupos de comparación y esta es la ubicación frente a la distribución de coeficiente de variación de los grupos de comparación. Entonces, aquí va a salir como los rangos de las medias que reportaron para ese control. Entonces me aparece desde 170, por ejemplo, en este ejemplo, hasta como 213, 215. Eso significa que los participantes reportaron desde 170 hasta este 215. Y la flechita significa lo que yo reporté, que aquí más o menos acá no se alcanza a ver bien, pero es como un 191. Entonces acá lo que me está diciendo es que mi media fue como de 191 y la barra significa el número de participantes pues que reportaron ese mismo valor. O sea, la idea siempre en estas distribuciones siempre es uno quedar como con las barras mayores, ¿cierto? Donde está la mayoría de la gente y quedar como en el centro, no quedar en estos extremos, porque pues desde acá empiezan los rangos, pero digamos que si yo quedo, si esta flechita hubiera acabado en este 170, significaría que yo estoy mostrando como un sesgo negativo frente en este caso sería frente al grupo par. Entonces acá digamos pues que estamos como bien, y el rango de imprecisiones va desde 0, por ejemplo, hasta 20, es según la imprecisión que estén reportando los laboratorios. Pues en este caso la flechita soy yo, y a medida que yo tenga esa flechita más corrida hacia la izquierda o hacia el 0, significa pues que mi imprecisión está menor y es mejor, ¿cierto? Si yo tuviera esta flechita, por ejemplo, acá en el 15%, significaría pues que mi imprecisión es muy alta frente a los otros participantes pues que están reportando. Entonces esta es la segunda parte de este perfil estadístico, y la tercera parte va a tener una tabla que incluye el grupo de consenso. Vamos a tener par, método y todos los laboratorios, y vamos a estar distribuidos por percentiles de acuerdo al sesgo absoluto, desviación estándar, coeficiente de variación por trimestre y año. Entonces recuerden que la parte de quinta va a ser grupo par, método, todos los laboratorios, y me van a aparecer comparaciones no mensuales y acumuladas, sino trimestrales y anuales. Entonces, en la tercera parte del reporte me va a aparecer estas tablitas. Esto se llama percentiles. Recordemos en estadística qué es percentiles. Percentil es una medida de localización que nos da a dividir la población o muestra en 100 partes iguales, por eso se llama percentil. También tenemos cuartiles, deciles. Entonces, cuando sería deciles es porque estamos dividiendo la población en 10 partes, cuartiles en 4, pero como en este caso es percentiles, entonces serían 100. El percentil 1 indica que el 1% de los datos es menor o igual que este valor y que el 99% de los datos es mayor a ese valor. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, vamos a tener esta división en percentiles. Va a ir desde los percentiles más bajitos, que sería el 10, 20, 30, hasta el 95. Y dependiendo del atributo que yo esté buscando, va a ser más positivo quedar en el percentil 10 o en el 95. En este caso de control de calidad, si ustedes ven, los datos que me van a dar son error sistemático, desviación estándar, coeficiente de variación. Y si ustedes ven el percentil 10, por ejemplo, dice que el error sistemático es de 0.118. Si nos vamos a ubicar en el percentil 95, dice que el error sistemático es de 5.56. El error sistemático es el mismo sesgo. Para mi laboratorio, pues va a ser más positivo, ¿cierto? Tener un sesgo de 0.118 a tener un sesgo, por ejemplo, de 5.56. Entonces, digamos que para el laboratorio, entre el percentil esté más cercano a este 10 o estemos más hacia la izquierda, pues vamos a tener mejor desempeño. Lo mismo para imprecisión. Si vemos acá la imprecisión del percentil 10 es de 1.29, mientras que en el del 95 está en 3.60. Obviamente, si mi laboratorio tiene una imprecisión más cercana a este 1, ¿cierto? A este 1.29, pues significa que mi laboratorio tiene menos variación, que tiene mejor precisión. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros vamos a tener mejor desempeño. Si yo quedo ubicada, por ejemplo, en el percentil 10, significa que tengo mejor desempeño que el 90% de esta población, ¿cierto? Entonces a esto se refiere esto. Si yo quedara en el percentil 1,
tendría mejor desempeño que el 99% de esta población, porque entonces resulta que se dividen 100 partes iguales, pero se van como organizando de menor a mayor. Tengan en cuenta que fuera como si tuviéramos 100 niños, los vamos organizando según la estatura. Entonces en el uno quedaría el niño más bajito de esa población y en el 100 quedaría el niño más alto. Pero en este caso, como estamos hablando de alturas de niños, pues obviamente va a ser un poquito más positivo, ser un poquito más alto a ser tan bajito, ¿cierto? Entonces, dependiendo del atributo que yo esté buscando o de lo que yo esté analizando, va a ser más positivo caer en un percentil bajito que en uno alto. Por ejemplo, si estamos hablando del peso de una persona, en el percentil 10 van a caer las personas, no sé, las mujeres de 30 años de cierta población que tienen menor peso, más delgadas, que pesan, no sé, 40, ¿cierto? Y que miden más o menos unos 50. Mientras que en la del percentil 95 van a quedar mujeres que miden de unos 50, pero ya van a estar pesando 70, por ejemplo. En este caso del peso, pues obviamente va a ser más positivo caer en percentiles bajos porque pues si uno mide unos 50 y tiene peso de 70, pues ya pudiera tener sobrepeso, ¿cierto? Entonces digamos que según el atributo que uno esté buscando es mejor estar en el 10 o en el 90, pero en el caso de control de calidad, pues como estamos hablando de imprecisiones y de sesgos, para el laboratorio pues va a ser mejor tener menor imprecisión y menos sesgo a tenerlo bien alto. Entonces, esta es la parte 5 del reporte. Me va a aparecer antes acá los datos para el par, para el método y para todos los laboratorios. Pero la idea es que lo que yo les decía, uno a veces utiliza esto, por ejemplo, para sacar metas de calidad. Entonces, por ejemplo, uno dice, pues yo no voy a sacar la meta con los que están más imprecisos y más sesgados. La idea de cuando uno va a usar esto para sacar una meta analítica o una APS, una especificación de calidad, todas son sinónimos, sería buscarla más o menos entre el percentil 50, que el percentil 50 es como la medida que mide la población en dos partes iguales, ¿cierto? En el percentil 50 queda como el promedio de la población. Por ejemplo, en este caso sería los que tienen la imprecisión y el sesgo como ahí en el medio, no están ni tan imprecisos ni tan sesgados como para quedar en el percentil 90, pero tampoco lo tienen tan chiquito para quedar en el 10. Entonces, cuando uno está buscando metas de calidad, uno puede empezar a hacer los cálculos con el percentil 50, incluso a veces 60 y 70, pero realmente mientras más nos acerquemos a la izquierda es mejor. Entonces, por este lado, nosotros también podríamos como ir sacando metas analíticas. Acá tenemos como un ejemplo, entonces a nosotros esos percentiles pues nos van a servir para sacar metas analíticas, pero también nos van a servir para ubicarnos, por eso se dice que es una medida de localización o de ubicación. Resulta que a mí me van a dar los datos estadísticos en la primera sección del reporte, que son estas tablitas que vimos ahorita. Me van a decir cuál fue mi imprecisión y cuál es mi sesgo frente al par, frente al método y frente a todos los laboratorios. Entonces, ¿yo qué hago con esto? Yo vi, bueno, mi precisión en el trimestre fue de 205 y mi sesgo o mi error sistemático cuando me comparo con el grupo par es de 0,66. Entonces me voy a estas tablas y aquí me aparecen, ¿cierto? Entonces yo lo voy buscando, yo digo, bueno, el mío fue 205 de imprecisión, me voy a comparar con mi grupo par. Acá tenemos el ejemplo 205 del grupo par, entonces vean que el percentil 10 está en 1,29. El del 20 está en 1,68, el de 40 ya está en 1,94. En el percentil 50 me dice más o menos 2,07. Entonces, más o menos yo estoy ubicada en este percentil 50 por imprecisión. Y el sesgo me dio 0,66. Entonces, el error sistemático sesgo, también busco acá los numeritos. Por ejemplo, en el 10 está 0,118, pues no, lo tengo un poquito más alto. En el 20 está 0,618, pues también está ya un poquito más bajito, todavía no me da, pero digamos que en el 30 ya pasó a 0,81. Entonces, si yo lo miro trimestral, pues yo estaría más o menos como en el percentil del 20 al 30, como acá en el medio. Y si lo mirara con el año, pues estaría más cerquita también ya como del 30. Entonces uno así se va, del 20, perdón, entonces uno así se va como ubicando. Entonces por imprecisión estoy ubicado en el percentil 50 y por el sesgo estoy como entre el 20 y el 30. Entonces eso me da una indicación a mí de cómo estoy frente a los otros. Quedar dentro del 50, acuérdense que es quedar como en el promedio de la población, o sea, tampoco estoy mal. Y el sesgo menor del 50, pues estoy muy bien. Mientras que si hubiera quedado por acá en el percentil 90, ¿qué significa? Que de todos los participantes que están reportando, que son grupo par, o sea, que tienen mi mismo equipo,
yo soy de las más imprecisas y de las más sesgadas. Ahí sí tocaría mirar, cuando yo quedo en esas ubicaciones altas, tocaría mirar por qué esa prueba tiene tanta imprecisión y tanto sesgo, sabiendo que hay otros participantes con la misma plataforma que logran tener como menores imprecisiones y menores sesgos. Por ejemplo, vea que los del percentil 10 están en 0,118 y 1,29 de imprecisión. Entonces así yo me voy como localizando. Entonces, frente al grupo par habíamos dicho que habíamos quedado en el percentil 50 para CB y en el 30 para sesgo. Y si nos comparáramos con la metodología con estos mismos datos, el 205 más o menos quedaría como en el percentil 40, porque vean que el percentil 30 está en 1,92 y el 40 está en 2,15, o sea, estoy acercándome más como al 40. Y por sesgo quedaría en el percentil 20, porque como me da el sesgo 0,66, el percentil 10 es de 0,40, el percentil 20 es de 0,84, yo también quedé ahí como en la mitad, o sea, estoy entre estos dos, pero igualmente la calificación está bien, ¿cierto? Estamos menor que muchos de estos participantes, o sea, por ejemplo, acá que dejemos el percentil 40 por imprecisión, estoy mejor que el 60% de los participantes por imprecisión y por sesgo estoy mejor que el 80% de los participantes. Y ya si me viniera a comparar ya con todos los laboratorios, el CB a mí me dio 205, entonces quedo aquí más o menos en el percentil 50, que aquí me dice que está en 212, y cuando me miro el sistemático me quedo en 0,66. Cuando yo me comparo con todos los laboratorios, estoy incluso más abajo del percentil 10. Entonces, por eso estoy en el percentil 10 para imprecisión y en el 60-50 más o menos para el sesgo. Entonces, de esta forma es que yo como que me voy ubicando y también voy tomando decisiones con esto, porque entonces ya si yo ubicando en estos percentiles más altos, pues tengo que mirar qué acciones correctivas le podría hacer a la prueba, porque me están indicando que realmente yo estoy más imprecisa y más sesgada que otros laboratorios que tienen como lo mismo que yo y pues están logrando tener mejor desempeño. Y aquí en las tablas entonces aparece del 10 al 95, pero acordémonos pues que se hace en 100 partes iguales. O sea, si yo fuera a ser estricta, debería aparecer un percentil 1, 2, 3, 4 hasta 100, pero realmente pues ellos siempre los dividen así como por celditas como para uno irse comparando. Entonces este perfil estadístico, como les decía, es muy útil para yo ubicarme y mirar qué pruebas tienen de pronto mal desempeño y pudiera tomar pues tengo que tomar acciones correctivas. Y lo que les dije ahora, para calcular errores totales, por ejemplo, si yo tengo una prueba que no tengo ni idea qué ponerle, no encuentro por CLIA, no encuentro por RILIA, no encuentro por variabilidad, yo puedo usar este percentil 50, por ejemplo, sea el trimestral o el anual que va a ser la ventaja, pues que va a tener más datos porque lleva como más tiempo recolectándose, pero también pudiera tener un poquito más de imprecisión. Pero entonces, ¿uno qué hace? Aplicamos la fórmula del error total, que acá no es como tema de esta capacitación, pero para que lo recordemos, el error total se calcula. La imprecisión, o sea, este CB, se multiplica por la Z o el nivel de confidencia, que estadísticamente es como que yo estoy aceptando que el 90% de los datos entre dentro de mis gráficas como de Levin y Jenny o de distribución normal. La mayoría de los laboratorios trabajan con la Z de 1,65. Hay algunos que trabajan con 1,96 o 2,33 y eso depende es como de qué tanto se van exigiendo. Pero entonces si yo trabajo con 1,65, que es la mayoría de los laboratorios, sería el CB, o sea, ese 207 por 1,65 y le sumo el error sistemático. O sea, si yo me quiero comparar, sacar el percentil por el grupo par, entonces haría el cálculo así en la calculadorcita. Entonces sería 207 que el 207 sale de este percentil 50 trimestral, por el 1,65 que sería la Z, me da 3,41 esa multiplicación y le sumo este error sistemático que sería 1,55, me haría 4,96. Entonces, para esta prueba, si yo digo, bueno, no tengo que más metas ponerle, la meta va a ser estado del arte por percentiles y lo voy a poner por percentil 50. Entonces, yo le pondría un error total a la prueba de 4,96, permitiéndome un 2,07 de imprecisión y un error sistemático o un sesgo de 1,55. Entonces, de esta forma es que yo puedo utilizar también este reporte para sacar como metas analíticas para las pruebas. Incluso nosotros tenemos, que vamos a hacer otro webinar sobre eso, tenemos una herramienta que se llama graficador APS. En ese graficador que estamos haciendo, estamos sacando con estos datos estadísticos para las diferentes plataformas que hay en el mercado, para Roche, Abbott, Siemens, Vitros, estamos sacando estos datos de los percentiles y lo ponemos en esa aplicación. Ahí también ponemos los datos de variabilidad biológica,
ponemos los datos de CLIA, de RILIVAC, para, por ejemplo, yo quiero ponerle una meta triglicéridos y no sé qué ponerle, yo me puedo meter por ese graficador y ubicar por triglicéridos y ahí me salen las metas por todas esas fuentes y encima me va a salir por percentiles. Por ejemplo, si yo tengo un equipo Roche, yo, ay, bueno, yo tengo un Roche, voy a mirar el percentil 50 de Roche. Entonces ahí tenemos la información de cuál es el error total más o menos para esas plataformas y yo ese error total de ahí también lo puedo sacar, pero también lo pudiera pues calcular manualmente por este lado. Por eso este reporte de Unity pues es muy completo y es muy útil para los laboratorios porque van a tener estas comparaciones de esos indicadores del IDS, del CBR, pero vean que también va a tener una comparación adicional que es la de percentiles, que digamos que en el mercado no hay muchos controles de calidad que tengan este tipo de comparación, ¿cierto? Que va a ser una comparación adicional para yo también revisar cómo estoy en el laboratorio. Entonces, digamos que esa es una de las grandes bondades del Unity, estos percentiles, y ahora con este gráfico, ahora pues esta herramienta que vamos a dar un webinar que los invito a participar de él. Va a ser creo que el próximo martes, pero igual les estaremos avisando por las redes para que también pidan usuario y clave, que también pueden tener acceso a él para que verifiquen sus APS también. Listo. Y la sexta parte del reporte es un histograma de imprecisión y sesgo. Entonces, este histograma ofrece información sobre sesgo e imprecisión de cada mes y permite comparar el desempeño mes a mes. Vamos a presentar gráficas de sesgo e imprecisión a color con un diseño en columnas más grandes. Entonces va a ser como otro histograma, pero la diferencia del otro era que el otro me mostraba los datos de la media, coeficiente de variación, desviación estándar y datos, pero este solamente me va a graficar el sesgo y la imprecisión. En esta foto se ve un poquito borroso, pero se los voy a mostrar aquí, que aquí ya sí se ve más grandecito. Espérenme, yo descomparto esta pantalla para ponerlo más grandecito y mostrárselos bien. Entonces, este reporte entonces va a ser un histograma, esta parte 6 del reporte, un histograma, me va a mostrar también mes por mes, como la estadística, ¿cierto? Por ejemplo, acá si me aparece desde diciembre, es porque de pronto este lote de control, yo lo empecé en el mes de diciembre, y me va a decir que la barra verde va a corresponder a la imprecisión de la prueba, y como estas lineecitas con este puntico van a significar como el error sistemático. Aquí me van a mostrar cuál es la imprecisión mes a mes, entonces 1,9 y 1,3. Por eso en el mes de diciembre la barra está más alta que, por ejemplo, en el mes de enero, porque si ustedes ven la imprecisión o el CB del mes de diciembre era 1,9 y el de este 1,3, entonces digamos que en diciembre está más alta, pues porque fue más alta, ¿cierto? Entonces, así con la gráfica de barras voy a mirar qué meses he tenido mayor imprecisión. Y así como de golpe de vista veo que fue en diciembre, en marzo, en agosto. Y el mes que tuvo más baja la imprecisión, pues fue como en septiembre, en junio. Entonces, esto nos va a mostrar mes a mes cómo ha sido la imprecisión de nuestras pruebas. Y ahora con el error sistemático, lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí en el mes de diciembre fue de 1,61, acá subí un poquito en enero porque fue 1,99 y ella me lo va a poner como en secuencias. Para los clientes que tienen Unity también ven que uno los punticos los va uniendo como por secuencias, por eso es que se va armando como esa linecita. Pero entonces me dice que el error sistemático subió para enero, se mantuvo como estable en febrero, subió un poco más en marzo y de ahí en marzo, no sé, de pronto lo pudieron hacer alguna acción correctiva a la prueba, le hicieron alguna calibración, le cambiaron de calibrador o cambiaron la columna, por ejemplo, de la hemoglobina 1C por una columna nueva y mejoró. Entonces vean que aquí para el mes de abril tuvo un descenso grande, ¿cierto? Venía de estar en 2,74 el error sistemático o el sesgo a pasar a 0,86. Entonces digamos que para abril pues el desempeño fue mucho mejor frente a imprecisión y a sesgo que el mes de marzo. Vean que en marzo estaba en 1,8 la imprecisión y en el mes de abril ya estaba en 0,9. Entonces vean que acá mejoró tanto para imprecisión y sesgo, se mantuvo más o menos estable en mayo, junio, ¿cierto? Y aquí en el mes de septiembre, pues el error sistemático bajó aún más, pero aquí lo que está pasando es que ya se está convirtiendo en un sesgo negativo. Por acá teníamos como un sesgo positivo y acá ya se estaba convirtiendo, era como en sesgo negativo. Entonces estas gráficas también me van a salir por cada uno de los laboratorios, pues de las pruebas que yo esté reportando por cada nivel de control. Entonces también me va a mostrar así como de forma gráfica cómo se me está moviendo como el control de calidad, que acá vemos que empezó diciembre como altico el sesgo, ¿cierto? Con imprecisión, pero ha ido bajando desde el mes de abril.
mayo, junio, sobre todo el nivel 1 del control. El nivel 2, pues por imprecisión se ha mantenido como más estable, pero el sesgo también ha bajado para el mes, aunque que bajar no es tampoco positivo. Acá se ha bajado tan es porque ya se está volviendo de sesgo positivo a sesgo negativo, ¿cierto? Entonces, de esta forma es que vamos viendo como el reporte. Y acá, pues les quiero mostrar las otras partes del reporte, pues para que se vean más bonitas, que a veces en las diapositivas quedan un poquito borrosos, lo que ahorita les mostraba, lo de los percentiles, la parte 5, que es el perfil estadístico. Vean que aquí me aparece, acá se ve más clara la información, aparece en percentil 10, 20, 30, 40, hasta 95. Entonces la idea de esto es que yo me vaya comparando. Yo voy y miro acá en la primera parte de mi reporte. Este queda en blanco cuando yo no tenía datos, de pronto no se envió la información, pasó algo que quedó ahí como raro. Pero entonces yo lo que hago es que voy mirando como mi coeficiente de variación, mi error sistemático frente al paro, frente al método, y me voy como ubicando acá. Y si yo quisiera sacar metas de calidad, pues ya saben cómo, yo me ubico en el percentil 50 más o menos y busco cuál es la imprecisión, la multiplico por la z y le sumo este error sistemático y así saco pues también errores totales del reporte. Este era el otro histograma que teníamos también, para que lo vean más grandecito, que este es el histograma pues que ya me va a graficar la imprecisión, la media, el número de puntos mes a mes, y este va a ser como la media del par, o sea, más o menos la media es como 530, entonces frente a ese 530 me van comparando qué tan alto o qué tan bajito estaba frente a ese grupo, y me va a salir alarma pues cuando salgo más de 2 desviaciones estándar de ahí, pero este no fue el caso, entonces por eso no me quedó ninguno en la alarma. Esto ya lo hemos visto, las gráficas de Jouden. Y listo. Y aquí para terminar, este reporte Unity, entonces como les decía, es un reporte mensual, está sujeto a que los clientes manden la información, ¿cierto? Mes a mes los clientes tienen que mandar un archivo de datos que se llama un archivo de datos. Esto se manda a Biorad y Biorad ya nos devuelve un reporte de comparación interlaboratorios, que es lo que vimos, ¿cierto? Con estas 6 partes para todos los lotes que yo reporte. Pero resulta que este tiene de pronto una desventaja, y es que, por ejemplo, nos toca esperar que acabe el mes para mandar todos los datos del mes y ya que Biorrat lo genere. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos el reporte de junio, en este momento lo estamos usando, acabó de salir de junio 2023, pero obviamente salió en julio. ¿Por qué? Porque tocaba esperar que llegáramos al 30 de junio para que se enviara la información y esperar otros 15, 20 días que el fabricante pues que nos dé este reporte para poderlo revisar. Pero como vemos, tiene muchas ventajas este reporte, tiene los percentiles, tiene estos indicadores de imprecisión y de sesgo que también nos sirven para el laboratorio. Ya vemos que la ISO 15189 nos habla de que debemos tener comparación interlaboratorios pues para las pruebas, pero tenemos un reporte adicional que lo estamos promocionando ahora, ¿cierto? Se llama Instant QC. Resulta que este Instant QC va a tener la misma información que va a tener la parte 3 del reporte, que recordemos que la parte 3 del reporte era esta, donde me aparecían las gráficas de Jouden, ¿cierto? Con toda la información estadística. Entonces, digamos que el Instant QC va a ser esto, va a ser un reporte como de la parte 3, pero instantáneo, por eso se llama Instant, ¿cierto? Va a permitir la revisión del desempeño de acuerdo con la comparación interlaboratorios mundial en tiempo real en 24 horas o menos. Nosotros a los usuarios les damos un acceso a una clave y un usuario de Biorad, ¿cierto? A la página de ellos que se llama QCNet. Entonces ellos se meten por ahí y de ahí van a descargar sus reportes. Y mediante el software Unity Realtime, pues nosotros mandamos los datos como automáticamente de lo que yo quiera revisar. Por ejemplo, yo estoy revisando el área de marcadores cardíacos y yo tengo dudas porque yo veo que mi media ha bajado y yo quiero verificar si mi grupo par también le está pasando lo mismo. Entonces nosotros mandamos la información por el software, nosotros a todos los clientes pues les estamos enseñando cómo se envía la información y nos metemos a esta página que les digo de QCNet y descargamos el reporte. Al ratico lo vamos a buscar y ya está. Entonces va a ser un reporte instantáneo, no vamos a tener que esperar pues hasta los 20 días que nos sale el Unity, sino que va a ser en tiempo real. Entonces esto pues es una mejora que hemos hecho porque pues digamos que el Unity a veces tenía esa desventaja que nos tocaba esperar como que acabara el mes y que fuera como el 20 del mes siguiente para poder tener acceso a este reporte, pero ya no. Ya con este Instant QC ustedes mandan la información, ustedes mismos la descargan y eso es pues una ventaja que tenemos ahora. Entonces vamos a tener acceso a ese reporte 24/7 porque esa clave pues se le da a cada usuario
y ya ustedes se meten a la hora que quieran, cuando quieran mandar la información también la envían y pueden descargar sus reportes y vamos a cumplir con este requisito de la ISO 15189-2222 que lo vimos ahorita, donde nos hablaba de estos reportes de comparación interlaboratorios.